Como es del conocimiento de cada uno, estamos incentivando, motivando, despertando en todos la necesidad de un encuentro más genuino, más real, más consciente con el Espíritu Santo. Y este día quiero hablarles sobre la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Se nos pasa una factura a la iglesia en los días actuales. La factura es que sí, la iglesia señala un porcentaje que se asoma al 40%, hablando de la iglesia cristiana evangélica. ¿Cuál es el efecto que estamos produciendo? Cada uno puede responder a esa pregunta. Si se dice que nos acercamos a esa cantidad, creo que no están incluidos otros movimientos religiosos, sino el contexto de la iglesia evangélica. ¿Por qué la iglesia evangélica no incide en la transformación de nuestros conciudadanos? No estoy hablando de una transformación dentro de los niveles del gobierno. Estoy hablando de una transformación del pueblo, del pueblo. La iglesia carece, en pocas palabras, de autoridad y de poder. Nos amilanan, nos arrinconan, nos ponen en posiciones que no es la posición que ostentamos como iglesia. La posición que ostentamos es celestial. Estamos sentados en lugares altos. Es una posición excelente que Dios nos ha dado. Somos reyes, somos sacerdotes, somos pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos una porción extraordinaria en esta nación. Pero me limito a la parte que a mí como pastor local me corresponde. Animarle, decirle que donde usted permanece, debe usted de afectar con eso que Dios ha puesto en su interior, con ese gozo de su perdón, con esa satisfacción de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que incidir en la vida de los nuestros, pero para ello necesitamos precisamente ser bautizados con el Espíritu Santo. Y busco entonces que cada uno sienta una necesidad personal. Yo tengo necesidad de ser lleno del Espíritu. ¿Cuántos tienen la necesidad de ser llenos del Espíritu? Llenos del Espíritu. Y una necesidad colectiva como pastor propugno, porque la iglesia sienta una necesidad del Espíritu. Para ello, ciertamente necesitamos volver a nuestra identidad. Tiene usted que volver a su identidad. Su identidad es Cristo en usted. Su identidad es que Cristo es su Señor. Su identidad es que usted ha sido escogido para nobles propósitos. Por ello, la iglesia, nuestra iglesia, cada uno de nosotros, necesitamos despertar un espíritu de oración. Como iglesia estamos indicando una hora por la mañana para orar. A las 5 de la mañana, queremos decir, el templo cristiano está orando a las 5 de la mañana. Y estoy, hermanos, no exigiendo por de pronto el orar la hora, porque algunos no han aprendido a orar ni 5 minutos. No han aprendido a orar ni 5 minutos. Pero lo que quiero es enmarcar que a las 5 de la mañana el templo cristiano está orando. De repente usted va a poder orar 10 minutos, de repente 10, 15.
y se va a pasar la hora. El templo cristiano orando. Si es que queremos ser de bendición, hacer descender la bendición para otros, la iglesia tiene que entrar en un despertar de oración. Necesitamos orar y necesitamos decirle: oh Espíritu Santo, pon en mi vida este anhelo, este deseo, este propósito. Por otro lado, el bautismo en el Espíritu Santo contiene muchas soluciones. Le brindo 3. La solución para la indiferencia. ¿Qué mal nos vemos cuando somos indiferentes? ¿Qué mal nos vemos cuando se pasa lista a tal o cual momento diseñado para usted en la iglesia? Diseñado para su desarrollo, para su crecimiento espiritual. Concluimos muchas veces, no será el caso siempre, pero que es un espíritu de indiferencia. Tenemos que cambiar esa actitud, no podemos seguir siendo indiferentes. El ardor por dar lo que Dios nos ha dado a otros es un elemento que nos sacará de la indiferencia. Pero quien nos va a traer la convicción de tal condición o estado es el Espíritu Santo. Así que si usted quiere ser diferente, en su día dé una oportunidad a que el Espíritu Santo lo conduzca a vivir según el Espíritu y no andar según la carne. Porque solo andando en el Espíritu sabremos discernir las cosas del Espíritu. Y vamos a entender lo maravilloso del por qué David dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando haya una convocatoria de iglesia, ceda a la indiferencia. Cuando haya una convocatoria para hacer el plan de Dios, porque si usted y yo formamos parte del pueblo de Dios, aparte de ser un privilegio, hay una responsabilidad para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Para ello necesitamos aprender, capacitarnos, ilustrarnos, involucrarnos. Número 2. La solución para la mundanalidad. No es primera vez que la iglesia se puede ver como muy cerquita de lo mundano. La historia registra, aún en los días de Juan, cómo la iglesia en algún momento estaba tan próxima a la mundanalidad que no se distinguía si eran iglesia o no eran iglesia. Él tuvo cuidado, el mensaje apostólico, las escrituras de Pablo a Timoteo. Aún Pablo quizás se fue al extremo, pero no fue él el escritor. El Espíritu Santo, o fue él el escritor, pero el inspirador fue el Espíritu Santo, que hasta dedicó espacio y momento para decirle a las mujeres: vístanse bien. Si algo se aproxima a la mundanalidad, no podemos llegar y decir: están en el legalismo. Naturalmente, el pastor aquí no es modista, el pastor acá no es diseñador, el pastor acá no es alguien que recomienda qué le va bien o qué no le va bien, si apenas combina él. Pero la palabra de Dios sí me dice que debemos marcar territorio. Esto éramos, esto somos. El éramos pasado, el somos presente progresivo, hasta llegar a formar la imagen de Cristo
en nosotros. Muy cerca de la mundanalidad. Entonces necesitamos la convicción del Espíritu Santo, pero recuerden las palabras de Juan en Apocalipsis. El que tiene oídos, oiga. Significa que el mensaje no siempre es escuchado, no siempre es atendido, no siempre es abrazado. Estoy hablando del mensaje bíblico. No estoy hablando de que debemos de abrazar cualquier mensaje que haga referencia a la Biblia. Estoy hablando del mensaje bíblico, del mensaje cristocéntrico, del mensaje que el Espíritu Santo produce esa convicción de que Dios nos está hablando. Tuvo el cuidado el apóstol de hablarle a los matrimonios cuál debe de ser la conducta de ellos. ¿Cómo es la responsabilidad o cuál es la responsabilidad de los cónyuges hacia los hijos, de los hijos hacia los padres? Les habló a los patronos y les habló a los trabajadores. Tenemos un compendio maravilloso para hacer un antes y un después, una diferencia, preciados hermanos. Tuvo también el apóstol la responsabilidad de llevarnos a un punto donde dice: no ignoren que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Y ese llamado es para que andemos conforme la presencia del Espíritu Santo. Sé que yo no puedo fraccionar al Espíritu Santo, pero no siempre abrazamos lo completo de alguien. Amamos aquello que nos agrada de ese alguien. Admiramos eso que nos agrada de ese alguien. En lo humano, eso se manifiesta. Y lo mismo en la vida espiritual, fraccionamos al Espíritu. Decimos: a mí me encanta el Espíritu Santo por esto. Pero deberíamos de llegar a decir: me encanta el Espíritu Santo por lo que Él es en mí, en su totalidad. Aunque lo que el Espíritu Santo nos esté pidiendo que hagamos o que no hagamos, nos guste o no nos guste, digamos así con reverencia: habla Jehová, que tu siervo oye. Estoy para oírte, Espíritu Santo. Entonces, cuando descubrimos esa posición, llegamos a entender que nuestros miembros, llámense biológicos, sexuales, no nos pertenecen. Nosotros no podemos hacer mal uso de nuestros órganos sexuales. Todo tiene su tiempo. Cuando los hijos, cuando las hijas deciden tener relaciones sexuales, es porque saben qué significa eso. Si con eso va a agradar al dueño de su cuerpo o va a ofender al dueño de su cuerpo. La Biblia dice: no se pertenecen ustedes mismos. Nosotros todos le pertenecemos a Él. Entonces, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Uniréis vuestro cuerpo con una ramera? Se os ha olvidado que el que se une con una ramera, un solo cuerpo es. Así que una relación sexual constituye espiritualmente una sola carne. El que frecuenta a una ramera debe saber que está haciendo un solo cuerpo con ella. Nosotros debemos de acatar que esa es la porción bíblica para nuestra enseñanza. Ustedes, principalmente jóvenes y señoritas, no acepten las propuestas de protección que el mundo y el diablo les ofrece. Eso no es aceptable. Si algo sucede, aténgase a las consecuencias. Vivimos en un país donde se quiere establecer la intolerancia. Vivimos en un país donde no hay una protección
a los niños, al infante, una protección adecuada de conducción, de salud, de instrucción. Ciertamente, el Estado vino y le quitó a la iglesia la potestad de ser los educadores de su familia. Antes de que se organizaran los estados, eran los padres los responsables de la instrucción, de la enseñanza de sus hijos. Y era la mayor o mejor instrucción que podía haber. Pero el Estado asumió esa responsabilidad. Y es el momento en que el Estado se faculta a enquistar en sus proyectos y en sus programas aspectos nocivos contra los principios de la palabra de Dios. Declaro, la Biblia es la palabra de Dios para las naciones. Esta es la regla de fe y conducta que las naciones deberíamos de observar, comenzando con los que hemos venido a abrazar este libro como la palabra de Dios. Entonces, las consecuencias, un embarazo, pero nos están ofreciendo salidas para no enfrentar el resultado, no de una falla. Ciertamente la palabra pecado está siendo sustituida por la palabra falla. Está bien, porque la palabra falla no golpea mucho. La palabra que golpea es pecado. Y esa palabra no se quiere aplicar. Un descuido, una falla, es pecado. Hombres, mujeres, hijos, jóvenes, no tenemos toda la capacidad de contarnos cómo vivimos el día de ayer. ¿Qué hicimos? ¿Dónde anduvimos? ¿Con quién estuvimos? Y no estoy diciendo que eso sea del todo malo, pero el sepulcro va a sepultar muchas de nuestras acciones inmorales y conductuales que no tuvimos la valentía de confesar para nuestra restauración. ¿Cuántos mal llamados prepucios fueron cortados a fin de dejar como ya en libertad de acción al niño, al joven? ¿Y cuántos mal llamados fetos han encontrado en conventos a través de los años? Hermanos, eso es por ignorar que somos templo y morada del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos lleve al convencimiento de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que llegaremos a ser y donde queremos llegar. Si el Espíritu Santo le esté hablando, diga amén. Un tercer elemento, una fe superficial. No hay algo genuino en muchos de nosotros. Somos llamados a acciones técnicas demostrativas externas. No es malo, porque nos motivamos levantando las manos en la presencia del Señor con el canto. No es malo, hermano, es bueno, pero es mejor cuando son los brazos del interior que se levantan delante del Señor. Y ese alzamiento de brazos externos es una demostración entre nosotros para decir: Espíritu Santo, me doy, porque eso tiene que ver con ser vencido. Como le dice el ladrón: arriba las manos,
¿Y qué hacemos? Arriba las manos. Es raro el que dice, no la subo. A Dios sí le decimos, no la subo. Pero al ladrón, por el temor, es rendimiento. Levanten las manos. Se está rindiendo. Y el canto, yo me rindo a Él. Debemos de analizarlo, meditarlo, porque no hay cosa mejor que sentir que nos rendimos delante de Él. Dices que no necesitas de colirio. Fue la queja del Señor a la iglesia del Asia. Yo tengo colirio para limpiarle los ojos para que puedan ver qué tipo de fe tienen. Dicen que están vestidos, pero sus vestidos delante de mí arrojan iniquidad y perversidad. Vengan, que quiero darles vestuarios limpios. Las palabras de Salomón fueron, en todo tiempo estén limpios tus vestidos. Esa es la fe genuina. Esa es la fe a la que la iglesia debe aspirar. Pero solamente lo lograremos con la conciencia de quien reside en nosotros y la vocación que ha puesto en nosotros y la oportunidad de dejar huellas, buenas huellas, que nuestros hijos, si van pisando esas huellas, no vayan a ser avergonzados, porque nosotros instamos a nuestros hijos a que nos imiten, a que se fijen en nosotros, o posiblemente ya llegamos a la conclusión de aquellos, ustedes no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo les digo. Inconsecuente. ¿Cómo podemos inspirar a nuestros hijos a no adulterio si nosotros estamos en adulterio? ¿Cómo podemos inspirar a nuestros hijos a que no se enreden en bebidas alcohólicas como de vez en cuando lo hacemos algunos? No, yo gracias a Dios no lo hago. A veces me han sorprendido ahí en las recepciones, por eso no voy. Una vez Mary me regañó, porque yo agarré la copita y como yo no anduve en alcoholismo, yo no sé hacer diferencia. Y empecé a tomarlo. Agarré otro. Y agarré otro, hasta que me dijeron que contenía alcohol. Y yo dije, ¿para qué me dijeron? Porque mientras yo no supiera, yo no estaba en pecado. Pero cuando me dijeron, ya no. Así que, hermano, cuando usted haga las recepciones de matrimonio de sus hijos, no sea mundano. Evite eso. No avergüence. No ponga en mala imagen el Cristo del que usted dice que pertenece ante sus invitados. Sea consecuente. No tiene que ser una fe superficial. Una fe envuelta en desagrado. Hermano, quiero decirle que aquí habemos muchos pensamientos que si tratamos de unificarlos, no se puede. Algunos tienen ideas más raras que otros, sugerencias y observaciones más raras, más distantes que otros. La unanimidad no consiste en tener el mismo pensamiento, pero sí en aceptar las condiciones comunes que establece nuestro Dios para esa comunidad. La fidelidad a Dios y a su nombre nos provocará desarrollar más fe. Y a la que voy a referirme particularmente es a la fe de fidelidad. Porque están las otras definiciones de fe. Fe, creer. Fe de milagros.
quedémonos en la fe de fidelidad, que esta consiste en evitar, violentar o abrogar la palabra. Si la palabra lo expresa, tómelo como está expresado. Porque los escritores solamente fueron instrumentos para plasmar lo dicho por Dios. Dios dictando y el escritor escribiendo. Y se sella este libro diciendo que toda la palabra fue inspirada por Dios. No podemos estar jugando de la seca a la meca. Con esto sí estoy de acuerdo, pero aquí Dios se excedió. Amados, en Dios no hay excesos. Y cuando aparecen los excesos, es por contemplación y es por bendecirnos. ¿Cuántos hemos dicho en más de alguna oportunidad? Hoy sí te excediste, Señor. Me has bendecido a mano llena. Yo sé que esos excesos nos gustan. Pero esas disposiciones y esas órdenes de la Biblia no nos parece todo. Hermano, usted no sea un creyente fraccionado. Seamos creyentes completos en una identidad absoluta que es Jesús. Seamos fieles. Tengamos una fe arraigada, fundamentada. ¿Cuándo es que comenzamos a fallarle a Dios, hermanos? Cuando dejamos de estar pegados a la vid, que en un momento nos desprendemos de la vid y entramos a pensar según nuestros pensamientos. Y cuando eso sucede es que nos hemos desprendido de la vid. Para tener los pensamientos de Dios tenemos que estar pegados a la vid. Y estando pegados a la vid vamos a dar fruto. Si nos desprendemos, si nos desgajamos, no vamos a dar fruto y vamos a terminar marchitados. ¿Hay hermanos marchitados aquí? ¿Cuántos marchitados habemos? Tenemos que dar fruto. Y dice que lo da abundante. Hermano, todo lo que Dios le pida para él es porque ya le dio. Juan Romero decía, si Él me pide es porque me ha dado. Dios no le va a pedir algo a usted que no haya recibido de su parte. David dijo, de lo recibido de tu mano, de eso consagramos a ti hoy. Aquel que cierra la mano, así Dios la va a cerrar para él. Deuteronomio 15. Pero el que abre la mano para él, así Dios la abrirá, valga para él. Y la mano de Dios es más grande que la suya y la mía. En la mano de Dios cabe más que en la suya y en la mía. Una fe genuina, no superficial. Un anhelo de encontrarse con esto. Señor, todavía no estoy satisfecho con lo que he hecho por ti. Mejor nos presentamos mostrando insatisfacciones de Él hacia nosotros. Porque cuando le buscamos no lo hallamos. Cuando pensábamos que el problema iba a tener una solución esperada, no llegó. Cuando vemos que otros prosperan y nosotros no prosperamos, entramos en disgusto. Y empiezan nuestros reclamos. Hermano, Dios no es su siervo ni mío. Él es el Señor. Y hay que contemplarlo como el Señor.
Él le dijo a los discípulos: ustedes me dicen que soy Señor, pero no hacen lo que su Señor les pide. Una fe superficial. Imploremos, invoquemos al Espíritu Santo para que cambie esas realidades en nosotros. La de la indiferencia, la de la mundanalidad y de esa fe superficial. Un tiempito más. El apóstol Pablo encontró una iglesia enferma en la ciudad de Éfeso. La enfermedad de esta iglesia tenía que ver mucho por el espacio y lugar de donde estaba siendo sustraída. Una cultura pagana, una cultura religiosa perversa, con una diosa que adoraban llamada Diana. Diana era una imagen aún fuera de las fronteras en su forma de ser vista y ser aceptada. La iglesia era una iglesia débil, era una iglesia que no podía impactar a la ciudad para Cristo. Eran pocos. Esta era una ciudad cosmopolita. Y ahí llegó Apolos, y allí llegó Pablo. Él pudo notar que la iglesia estaba como oprimida y sofocada. ¿Cuál era la opresión que estaban sufriendo? Precisamente como el aspecto religioso heredado de sus padres no les permitió comprender exactamente el mensaje que habían recibido, en este caso de Apolos. Estaban allá neutralizados, eran pocos. Pero quiero decirle algo, que Dios no hay que esperarlo en las multitudes. Gracias a Dios porque soñamos con multitudes. Pero Dios es hallado y Dios puede operar con uno solo para vencer a 300. ¿Cuántos creen que el brazo de Jehová es más fuerte que el brazo de carne? Pero no lo habían entendido. Entonces Pablo llega y dice: ¿han recibido al Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos. O sea, el mensaje se dio, Apolo se fue, pero hay una identidad para que Pablo llegara. Fue el lugar donde permaneció más tiempo en su ministerio el apóstol, en Éfeso. Y él pudo darse cuenta de lo que los tenía oprimido, de lo que tenía opacado. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios: que hubo un tal Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, la que no daba poca ganancia a los artífices. Reunió a los obreros y les dijo que de ese oficio obtenían sus riquezas, y que Pablo había apartado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y añadió: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Si usted pone cuidado al texto, es Hechos
18, 23 al 28. Y lo vergonzoso de esto, la adoración a Diana incluía la hechicería, la magia negra, la adivinación y la perversión sexual. Esos son los dioses que los pueblos quieren. Dioses libertinos, dioses complacientes. Pero el pueblo de Dios reconoce que hay un solo Dios verdadero, al único que se debe de adorar. En ese ámbito la iglesia era incapaz de cambiar estas fuerzas demoníacas. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Y en qué bautismo ustedes fueron bautizados?, les pregunta. Y ellos responden: en el bautismo de Juan. Pero no nos han contado sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora los dirige él, después de darles una explicación teológica sobre que Diana no era una diosa, no era Dios, no representaba en nada a Dios. Los llevó allá a los mandamientos de la ley de Dios. Segundo, los dirige a experimentar la llenura del Espíritu. Hechos 19, 5, 6 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Una iglesia incipiente, pequeña, tal vez no incipiente, pero pequeña. ¿Qué necesitaban? Para no ser amilanados con las procesiones de los pueblos, con los gentios que aparecen en épocas. Una de las cosas que la iglesia del Señor debe evitar es reconocer por épocas al Señor. Podemos celebrarlo en días específicos. No es malo, Él estableció fiestas en el pueblo de Israel. Cada fiesta tenía la razón de ser. Nosotros no podemos esperar que nos provoquen con eventos o tal o cual para actuar. Actuemos con lo que tenemos, con lo que somos, porque es suficiente. Es el Espíritu Santo con nosotros. Es el Espíritu Santo con nosotros. Les dije que es el Espíritu Santo con nosotros.